Éxodo capítulo 19, del verso 16 al 25, vamos a estar viendo el día de hoy. Y les decía, ¿no? Lo hemos dividido este capítulo en tres partes porque es una antesala a lo que va a ocurrir en Éxodo capítulo 20, donde vamos a ver claramente cómo es que Dios revela sus principios, sus leyes, sus mandamientos a su pueblo. Entonces, en este capítulo 19 hace todo un preámbulo eh, a esta parte de la historia de Israel, ¿no? Donde reciben los mandamientos de parte de Dios, ¿no? A través de Moisés. Y entonces habíamos visto que del verso 1 al verso 8, Dios les dijo que recuerden, ¿no? Que recuerden que quién eran, o sea, quién eres, en este caso para nosotros, lo que Dios hizo, lo que Dios les pedía y lo que Dios prometía. Del verso 9 al 15 veíamos que Dios les decía, prepárate, es decir, les decía, conságrate, santifícate, lava tus vestiduras, estate listo y que se acerquen a Dios con reverencia y dando siempre a Dios el primer lugar. Básicamente eso es lo que les ha dicho hasta el momento a su pueblo y también el Señor ha hablado a nuestros corazones, que debemos de recordar quiénes somos en el Señor, lo que Dios ha hecho por nosotros, qué es lo que Dios pide de nosotros y qué es lo que nos ha prometido. Debemos estar preparados con vidas consagradas, santificadas, limpiando nuestras vestiduras espirituales, listos siempre para oír su voz, atentos, con reverencia y dándole siempre el primer lugar cuando estamos acercándonos a su palabra. Amén. Pero ahora el verso 16 al verso 25 le va a decir, cuídate. Y eso es lo que le va a decir a su pueblo, cuida o ten cuidado en todo caso. Y lo mismo lo va a decir a nosotros esta noche, ten cuidado. Ya recordaste lo que Dios ha hecho en tu vida, quién eres en el Señor, estás preparado para ello, ahora te dice, ten cuidado. ¿Por qué? Porque una de las características del ser humano es que olvidamos rápido o ¿cómo se dice? Nos confiamos muy rápido a veces, ¿no? Nos confiamos de nuestro cristianismo, nos confiamos de que de por sí, quizás no soy tan pecador como antes, quizás ya no estoy pecando tanto como antes, entonces pareciera que hoy se podría decir que estoy en una vida ahí más o menos. Ha habido momentos bien fríos en mi vida, pero hoy estoy más o menos, entonces pareciera que eso basta. Y sabes qué, eso nunca basta. Cada día debemos de buscar aprender más del Señor, depender más del Señor, ¿no? Y en ello tenemos que tener cuidado. Lo mismo le va a decir ahora a su pueblo, después de haberles recordado todo lo que ellos tenían que recordar, después de haberle dicho prepárense, ahora les va a decir tengan cuidado. Y vamos a leerlo. Mira, el verso 16 dice, llegó el día, ¿no? El día esperado, después de toda esta preparación. Recordemos que Moisés, para recibir cada una de estas instrucciones, subía al monte y Dios le decía, anda, ve y dile a mi pueblo que recuerde. Bajaba Moisés y le decía, dice el Señor que recordemos qué es lo que, quiénes somos su nación santa, somos su especial tesoro y todo lo demás. Subía nuevamente a la presencia de Dios, le decía a Dios, ahora ve, diles y que se preparen. Y Moisés, un hombre de 80 años, bajaba y le decía, tienen que prepararse, conságrense, santifíquense, laven sus vestiduras, estén esperando con reverencia, tengan como primer lugar a Dios, y todo eso le decía a su pueblo, ¿no? Y ahora sube nuevamente, ¿ya? Y le va a decir, anda, ve, dile a mi pueblo que tenga cuidado, ¿no? Que tenga cuidado. Verso 16 dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron los truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. A pesar de que estaba anticipado de lo que iba a suceder, el pueblo está estremecido con lo que está sucediendo, ¿no? Así a nosotros nos anticipen, ¿no? De alguna manera la reacción. Una cosa es entre lo dicho y lo hecho, hay mucho trecho, dice, ¿no? Entonces, el pueblo sabía de que de alguna manera estaba siendo anticipado en esto que iba a ocurrir, pero igual se estremeció, ¿no? La presencia de Dios era tal. Dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. ¿Se acuerdan que les dijo? Tienes que poner límites, tienes que poner linderos para que no crucen desde ese punto, porque de lo contrario van a ser consumidos. Mira, le dice, el verso 18 dice, todo el monte de Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. No solamente el pueblo, sino el mismo monte estaba estremecido con la presencia de Dios que bajó, dice, como un fuego, ¿no? 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo
Moisés hablaba y Dios le respondía con una voz tronante. No sé, la verdad, cómo habrá sido esa voz, pero dice que era una voz tronante, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo cuando Dios está manifestando su presencia ahora en el monte Sinaí, ¿no? Y aquí hay dos datos curiosos, como curiosidad te lo digo. Dice que fue el tercer día, ¿no? La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo también resucitó, ¿cuándo? Al tercer día, ¿no? Dice que aquí hubo sonidos de trompetas, de bocinas, ¿no? Y iba aumentando en extremo, dice, estos sonidos, ¿no? La Biblia también dice en Apocalipsis, en las cartas a los Corintios, dice que a la trompeta, ¿no? Al final de la trompeta dice, vamos a ser resucitados, ¿no? Y habrá trompetas también cuando anuncien la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, es algo similar, porque aquí está ocurriendo de que la presencia de Dios está descendiendo sobre el monte de Sinaí, ¿no? Es como un anticipo a lo que, si acá el pueblo se estremeció, el monte se estremeció, había fuego, había una espesa nube, relámpagos y todo eso, definitivamente es porque no se está manifestando cualquier cosa, ¿no? Se está manifestando Dios mismo, ¿no? Y lo mismo va a ser cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Cuando Él venga, dice la Biblia, que todo ojo lo verá, ¿no? Toda rodilla se doblará. Algunos quizás en adoración, ¿no? Otros en temor, en terror también. Entonces, definitivamente su venida no va a ser algo como que va a pasar por desapercibido, ¿no? No es que va a haber titulares en las noticias que le van a robar esa titularidad, ¿no? Cuando Él venga, la Biblia dice que todo ojo lo verá, y con esto también podemos recordar algo de que hay ciertas sectas hoy en día que dicen que Jesús ya vino, que ya está aquí en la tierra, pero nadie lo ha visto, mientras que la Biblia dice que Él va a venir, ¿no? O sea, y todo ojo lo va a ver, ¿no? Su manifestación, cuando Él ponga sus pies sobre el monte de los olivos, va a ser tan visible, ¿no? Como lo fue aquí para el pueblo, ¿no? Hubo todo un evento, ¿no? Entonces, más adelante vamos a leer en Hebreos que mismo Moisés de alguna manera estaba atemorizado con todo eso que estaba sucediendo, ¿no? En este momento. Pero mira lo que dice, ¿no? El tercer día, dice, en verso 20 dice, y ascendió Jehová sobre el monte Sinaí, ¿no? Y descendió, disculpen, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. No me imagino esto, ¿no? Moisés con todo el pueblo han puesto límites al borde del monte, linderos, y ha dicho que no pueden pasar esos límites porque lo contrario se van a consumir, así sea un animal igual va a ser consumido, es decir, se va a quemar, ¿no? En el instante, y de pronto hay una voz que dice, Moisés, sube tú. Imagínate si tú fueses Moisés, estás viendo todos esos relámpagos, una nube espesa, las bocinas, el monte está, una voz tronante y de pronto todos están estremecidos, la gente, el monte, y de pronto dices que Moisés, ven, sube aquí, ¿no? Tienes que subir. ¿Tú qué harías, no? Entonces Moisés subió, ¿no? Moisés subió, dice, y esta es la tercera vez en la que él sube, ¿no? Un hombre de 80 años bajó a decirle, dice el pueblo, dice Dios que recordemos, sube de nuevo, dice Dios que te prepares, y ahora llegó el momento, tiene que subir nuevamente en el Señor, porque lo está haciendo llamar, ¿no? Y dice el verso 21, y Jehová dijo a Moisés, desciende, o sea, nuevamente, ¿no? Moisés ha subido por tercera vez, ha ascendido por tercera vez, y ahora Dios le dice, desciende, ¿no? Le dice, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerán multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Y tú quizás al leer esto y al haber estado en los estudios anteriores puedes decir, pero esto ya le había dicho. Moisés ya había dado estas instrucciones al pueblo, que pongan límites, que no pasen esos límites, de lo contrario se van a consumir, que se santifiquen, cuanto más los sacerdotes, porque eran un reinado de sacerdotes, que tienen que estar santificados, sus vestiduras limpias, y como que le está volviendo a decir la misma instrucción, ¿no? Y le está diciendo, desciende. Y ahora no es que de pronto es de una habitación a otro, ¿no? Moisés, bien, y va Moisés y le dice, ya, Señor, va, y le dice, no, sino es todo un tiempo de camino, en ascenso, y de alguna manera vamos a ver en la respuesta de Moisés también ya ese cansancio o quizás esa sobreseguridad o vamos a ver quizás a un Moisés confiado o de alguna manera
cuestionando a lo que Dios le está mandando. Dios le está diciendo, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová. ¿Y qué dice Moisés? Mira el 23, ¿cómo responde Moisés? Dios le dice que descienda y advierta al pueblo que no cruce los límites. Pero Moisés, mira cómo responde. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. En otras palabras, Moisés le está diciendo, pero si ya les dije, ¿no es cierto? Pero si tú ya me has dicho esto, eso es lo que está diciendo Moisés. Tú nos has dicho que pongamos límites y el pueblo, por lo tanto, no va a subir. Y de alguna manera vemos a un Moisés diciendo, Señor, pareciera que ya te has olvidado, ¿no? O sea, next, ¿no? Siguiente, porque ya siguiente instrucción, porque esta ya como que ya se la sabe, ¿no? Es como diciendo Moisés, y ala, ¿no? O sea, lo que me has mandado que les diga, ya les dije. Por eso Moisés ahí responde, ¿no? Eh, dice, ¿no? Porque tú nos has mandado diciendo, dice, ¿no? Señala límites al monte y santifícalo. Es decir, le está diciendo, ya lo dije. Y mira lo que dice Dios, ¿no? Y yo no veo a Dios diciendo chispas, ¿verdad? ¿No? Moisés ya te dije, entonces mira, ve, ahora vamos a hacer esto. No, mira lo que dice Dios, insiste. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú. Es decir, le está diciendo, ve, obedece lo que te estoy diciendo. Te he dicho que desciendas y vuelves a subir. Ahora te imaginas a Moisés, un hombre de 80 años, ha subido, ha bajado, ha subido, ha bajado un monte y ahora tiene que ser obediente a la voz de Dios. Ahora, pero lo que yo veo es aquí, cuando Dios insiste en algo, es por algo. ¿Me dejo entender? Cuando Dios trae una instrucción 2 veces o más, es por algo. No porque de pronto su instrucción esté mal dada, sino porque Dios conoce el corazón del hombre. Porque mira lo que le dice Dios. Y Jehová le dijo, verso 24, ve, desciende y subirás tú, y Aarón contigo, vas a traer compañía. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Prácticamente le está dando la misma instrucción ahora por tercera vez. La primera vez donde obedeció a Moisés, la segunda vez donde Moisés está cuestionando y ahora la tercera vez diciéndole, tú obedece, anda, ve y vuelves a subir, ¿no? Entonces Moisés dice, descendió y se lo dijo al pueblo. Entonces, aquí vemos como que se vuelve a repetir todo, ¿no? Y como te digo, Dios conoce el corazón del hombre. Cuando Dios repite algo más de 2 veces, debemos de prestar mucha atención. Hay 2 peligros en el ser humano cuando escuchamos la voz de Dios. Recordemos que estos pasajes que estamos estudiando son previas a escuchar la voz de Dios, son previas a escuchar los mandamientos de Dios. Y justamente decíamos que debemos acercarnos con nuestros corazones preparados cuando acudimos a escuchar la palabra de Dios. Uno, recordando lo que Dios dice sobre nosotros, lo que Dios pide, lo que Dios promete a nosotros. Segundo, preparados en santidad, consagrándonos con mucha atención y todo lo demás que hemos visto. Y ahora ten cuidado de lo siguiente, en tercer punto, ten cuidado cuando estás acercándote a escuchar la voz de Dios. No te confíes, ten cuidado. Muchas veces cuando abrimos la Biblia o escuchamos una prédica o escuchamos un estudio bíblico y de pronto ves que dice el pastor y busquen en su Biblia Juan 3:16, ¿ya? O busquen en su Biblia Efesios 2:8. ¿Qué dices tú? O quizás no lo dices audiblemente, pero tu mente dice, pero si eso ya lo sé, no sé si te ha pasado, ¿no? Pero si eso ya lo sé, ¿no? O sea, como que decimos, como que ya esa misma actitud tuvo Moisés y esa misma actitud a veces tenemos nosotros. Decimos, eso es peligroso cuando decimos, pero ya lo sé. No cierres tus oídos a lo que Dios quiere decir. Cuando Dios repite una instrucción una y otra vez, y es por eso que encontramos las mismas enseñanzas en diferentes pasajes de la Biblia. Y es por eso que a Jesús le encontramos diciendo, de cierto os digo, en diferentes momentos. Y es por eso que tú vas a encontrar pasajes del libro de Hechos que están tal cual como estuvieron en los evangelios. Vas a encontrar pasajes como el que enseñaba Pablo que están tal y cuales como enseñaba Jesús en los evangelios. Y de pronto tú dices, pero si eso ya lo sé, ten cuidado. Cuando Dios hace llegar una palabra a tu corazón, es porque Él conoce tu corazón y a lo mejor te está diciendo, ten cuidado. Por algo te lo vuelvo a repetir. Quizás hoy tú estás escuchando este mensaje. Quizás acá unas semanas vuelvas a escuchar el mismo mensaje a través de otro predicador. Ten cuidado con el ya lo sé.
Ten cuidado con el ya lo sé. Abre tu corazón a la palabra de Dios. Sea un pasaje, un versículo que ya lo conoces, que incluso lo hayas predicado quizás a otros, y tú dices, incluso yo he predicado eso. Ten cuidado, pero que la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando Dios hace llegar una palabra en tu corazón más de 2 veces, presta mucha atención. Algo quiere decir, no te confíes. Y eso es lo que estaba pasando aquí con el pueblo, que no debe confiarse con Moisés. Filipenses 3:1, Pablo en su carta a los filipenses dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Dice, a mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas. O sea, Pablo le está diciendo que él no se hace broncas, o sea, para él no le causa molestia el escribir las mismas cosas 2 veces o nuevamente. Dice, a mí no me es molesto escribir las mismas cosas. O sea, la misma instrucción. Y si lo hacía Pablo es porque estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo y es porque la iglesia de Filipos necesitaba saberlo y tenerlo bien claro. Pero dice, más para vosotros es seguro. Lo que está diciendo Pablo es, más ustedes necesitan escucharlo. Y lo mismo nos dice el Señor esta noche. Cuando escuchas un mismo sermón, un mismo mensaje, un mismo versículo que de pronto ya lo sabes, ten cuidado. Siempre Dios tiene algo que decirte. Más bien nuestra actitud debe ser muy por lo contrario, no sé si te ha pasado. Decir, pero si hace el año pasado me enseñaron este pasaje y Dios habló a mi corazón. Y hoy, un año después, me vuelven a enseñar el mismo pasaje y el Señor en el momento, en el contexto que estoy viviendo, nuevamente habla a mi corazón. O incluso me muestra cosas que no había visto en el pasaje y de pronto hoy el Señor me muestra y me dice, mira, es esto. Esa debe ser nuestra actitud cuando venimos a la palabra de Dios. Entonces, una actitud peligrosa es el ya lo sé, ¿no? Hermanos, vamos a ser discipulados. No, pero yo ya fui discipulado hace 7 años. ¿Y acaso eh, su palabra no es viva y eficaz? Y si te vuelven a discipular, ¿crees que Dios no te volvería a hablar? Cuando de pronto se vuelven a tocar temas de salvación, ¿crees que Dios no te volvería a hablar y asegurar y darte seguridad de salvación? Claro que sí. Otro peligro del creyente es el siguiente, ¿no? Esa palabra no es para mí, ¿no? Aquí vemos a un Moisés como diciendo, anda, ve y dile a mi pueblo que no cruce los límites, pero si ya les dije, como que te estás equivocando de pueblo, ¿no? Estás equivocada en instrucción, ¿no? O sea, como que esa palabra no es para mí, ¿no? Y a veces también ocurre eso cuando estamos escuchando la palabra de Dios, dice, al el pastor le está dando con palo al hermano X, decimos, ¿no? O sea, el Señor, ¿cómo le está hablando a la hermana X, ¿no? O a la hermana Y. Cuando deberíamos decir, el Señor me está hablando, ¿no? A veces siempre pensamos que esa palabra no es para mí. Si el Señor dice que te va a prosperar, lo tomo, amén, gloria a Dios, es un rema para mi vida. Pero el Señor dice, arrepiéntete. Ya ves, el hermanito fue el que no entraba seguido, él tiene que arrepentirse, yo no. Ten cuidado, porque toda palabra de Dios es para ti, ¿no? Otro peligro es cuando decimos eso. Esa palabra no es para mí. Esa palabra es para un nuevo. Esa palabra es para alguien que se ha alejado. Yo estoy sirviendo. Ten cuidado, toda palabra que Dios permite que llegue a tu corazón, que lleguen a tus oídos, es para ti, es para mí. Amén. Entonces, son dos peligros que ocurren muchas veces cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Uno, ya me la sé. Dos, eso no va conmigo, ¿no? Es como que eso es para alguien más. Ten cuidado. Básicamente le está diciendo Dios una misma instrucción entonces a Moisés hasta 3 veces y se está asegurando que el pueblo lo sepa. ¿Por qué? Porque finalmente Dios conoce el corazón del pueblo. Dios sabe, como quien dice, de qué pie coge a su pueblo. Dios sabe cuál es tu debilidad. Dios sabe qué está pasando en este instante por tu mente. Dios sabe qué es lo que has estado pensando en la mañana. Dios sabe cuáles son tus luchas del día de hoy, en estas semanas, en estos días. Dios sabe. Y cuando hace llegar una palabra, no es que Dios se esté equivocando, no es que de pronto se confundió de predicador y de pronto, no, Anderson, esa prédica tenían que haberlo escuchado los del África, no los de Pachacute. No, eso no ocurre, ¿no? O sea, Dios sabe cuando trae palabra a su pueblo. Entonces, siempre debemos tener esa humildad de decir, esa palabra es para mí, esa palabra no necesito saber. Debemos de cambiar nuestra actitud por eso. Esa es para mí y esa palabra necesito escucharlo hoy, ¿no? Entonces, mis hermanos, después de que Dios les ha dicho del verso 1 al 8,
recuerda quién eres, lo que Dios hizo, lo que Dios pide y lo que Dios promete. Después de lo que Dios les ha dicho del verso 9 al 15, prepárate, conságrate, santifícate, lava tus vestidos, estate listo, ven con reverencia, que Dios sea tu primer lugar. Ahora le dice, ten cuidado de decir, eso no es para mí o eso ya me lo sé. 3 cosas que les ha enseñado en este capítulo. Recuerda, prepárate y ten cuidado. Entonces, mis hermanos, necesitamos esta actitud, necesitamos tener cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Recordar quiénes somos en el Señor, qué es lo que Él ha hecho por nosotros, qué es lo que está haciendo por nosotros. Preparar nuestros corazones, estar atentos, estar listos, santificados de todo tipo de pecado, confesando nuestros pecados a cuentas con el Señor y teniendo cuidado de no confiarnos o de no, de alguna manera, ¿cómo se puede llamar? Desvalorar el mensaje de Dios, venga de quien venga. Eso es algo que es bueno aclararlo, ¿no? Quizás ha pasado, ¿no? De pronto va a estar como invitado el hermano David Troncoso, imaginemos, ustedes lo conocen, o el hermano Eloy, ahí sí entro porque el Señor me va a hablar, ¿no? Imaginemos, ¿no? El Señor me va a hablar porque poderoso y todo eso. Y sí, ¿no? El Señor te va a hablar definitivamente porque son sus siervos de Dios. Hermanos, el día de hoy no ha podido ingresar el hermano David Troncoso, por lo tanto vamos a hacer un estudio, está el pastor hablando, ¿no? Diciendo, y bueno, vamos a continuar entonces con Éxodo, ¿no? Porque el hermano me ha llamado y dice que no va a poder estar el hermano David Troncoso. De nuevo el pastor, Éxodo, yo esperaba escuchar una palabra de ánimo, ten cuidado. En este caso he puesto como ejemplo yo, ¿no? Pero podría ser cualquier otro hermano. Hermanos, el día de hoy el pastor no va a poder ingresar porque ha tenido unos inconvenientes y me ha encomendado que comparta la palabra de Dios. Tu actitud tiene que seguir siendo la misma. Esa palabra necesito saber yo, esa palabra es para mí. Esa no me la sé, esa palabra es para mí. Nuestra actitud tiene que ser la misma porque lo que se está exponiendo es la palabra de Dios, no es otra cosa. Quien lo predique es un mecanismo, ¿no? Es un instrumento, una herramienta. Ahora, cómo esté la vida del predicador, déjaselo como se dice, en las canchas del Señor, ¿no? O sea, déjaselo él porque es una situación entre el Señor y el predicador, ¿no? O sea, cómo esté su vida y todo eso. Pero cuando se abre la palabra de Dios para ser ministrados, dispón tu corazón. Es su palabra la que está siendo predicada. Mientras sea su palabra, ¿no? Me dejo entender, mientras sea su palabra, en el buen sentido, ¿no? Porque si también de pronto escuchas que se te está predicando cualquier otra cosa menos su palabra, sea quien sea, ahí sí como que ten cuidado, ¿no? Ahí sí, más bien digo, paso, ¿no? Next, ¿no? O como los hermanos de Berea, escudriña, ¿no? Escudriña y con tu Biblia y observa si lo que se te está predicando realmente es palabra de Dios, ¿no? Entonces, mis hermanos, vemos en este capítulo que ha sido, hoy día la lección es corta, pero vemos cómo es que Dios ha preparado a su pueblo para lo que se viene en el capítulo 20. Pero tú dices, pastor, todo esto está en el libro de Éxodo, fue escrito al pueblo de Israel, de pronto sí, fue escrito al pueblo de Israel, pero se aplica mucho a nuestra vida. Pero mira cómo complementa esta lección con Hebreos capítulo 10. Te invito a que puedas abrir tu Biblia en Hebreos capítulo 10, porque el libro de Hebreos capítulo 10, que es del Nuevo Testamento, que fue escrita para la iglesia del Señor, para todo creyente, tiene mucho que ver con lo que hemos estudiado, con estos 3 principios, con el recuerda, con el prepárate y con el ten cuidado, porque ellos están próximos a escuchar la palabra de Dios, están ahí en el monte Sinaí, la presencia de Dios se está derramando y todo eso está ocurriendo y Hebreos hace referencia a ello. ¿Ya encontraste Hebreos capítulo 10? Sí, ¿no? Verso 19, mira lo que dice. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Te hago una pregunta hasta allí. ¿El pueblo de Israel en ese instante iba a ingresar al lugar santísimo? No. Ellos están en las faldas del monte Sinaí. Hay un cerco que los divide. Se va a manifestar la presencia de Dios, pero para dar sus mandamientos. Pero no está el lugar santísimo como tal, ni siquiera todavía está establecido el tabernáculo de reunión donde descendía la presencia de Dios, el Shekinah, todo eso. No está todavía, solamente va a haber una manifestación de Dios, digo solamente en el sentido de que frente al lugar santísimo, ¿no? No es que no debemos desvalorar este evento, ¿no?
pero Dios se va a manifestar para dar sus leyes. Pero dice el libro de Hebreos, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, nosotros, tú y yo, a diferencia del pueblo de Israel, mientras ellos tenían un límite, algo que los separaba físicamente, nosotros tenemos libertad, dice, para entrar al lugar santísimo. Pero no a entrar por entrar, bueno, no a entrar porque de pronto somos más santos que el pueblo de Israel, no a entrar porque de pronto creemos más que el pueblo de Israel, sino nosotros tenemos esa libertad de entrar al lugar santísimo, dice, por la sangre de Cristo, por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, porque Él es el que nos da esa libertad de entrar a ese lugar santísimo, a su presencia, a poder conversar con Dios. Y nosotros muchas veces lo hacemos en los tiempos de oración, en tu tiempo personal de oración, tú con toda libertad por la obra que ha hecho Cristo en tu vida, puedes levantar una oración a Dios y adorarlo, ¿no? Pero mira lo que dice verso 20, por el camino nuevo, dice, ¿no? Y vivo que el que no abrió a través del velo, esto es de su carne, dice. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es ese sacerdote que abrió este paso para entrar al lugar santísimo? Definitivamente Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ¿no? Verso 22 dice, acerquémonos con corazón sincero. Eso ya habla de la actitud del creyente, ¿no? Bien, bien, o sea, el hecho espiritual es de que Cristo ha aperturado ese acceso al lugar santísimo y que si tú has creído en Cristo, tienes ese acceso ahora de levantar una oración a Dios y gozar de su presencia y su Santo Espíritu ha venido a morar en ti, ahora tú eres templo del Espíritu Santo. Sí, eso es una verdad para el creyente, sí, pero ¿cuál debe ser la actitud del creyente? Mira lo que dice el verso 22. La actitud del creyente, ¿cómo tiene que ser? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, no dudando, con un corazón sincero, ¿no? Abierto, transparente, reconociendo que Él lo ve todo, reconociendo que Él ve incluso nuestros pensamientos cuando estamos orando, que Él discierne nuestros corazones. Ese es un corazón sincero, ¿no? Dice, en plena certidumbre de fe, no dudando. Purificados los corazones de mala conciencia, ¿no? ¿Y cómo lo purifico? Decíamos, ¿no? Primero Juan capítulo 5, 9, donde decía que confesando nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, debemos entrar purificados, ¿no? Poniéndonos a cuentas con el Señor, pero por lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Lavando los cuerpos con agua pura, dice. Verso 23, mantengámonos firmes, sin fluctuar, dice, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No tanto es por tu fidelidad, sino porque Él es fiel a su promesa, porque Él te ha aperturado ese privilegio ahora de poder tú entrar directamente a la presencia de Dios, a adorarlo, a alabarle, a orar, a escuchar su palabra. Estos privilegios en ese momento el pueblo de Israel no lo tenía. Nosotros tenemos ese privilegio de que Cristo ha aperturado todo esto. Verso 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, ¿no? Esto habla de compañerismo, de ánimo entre uno y otro prójimo. Y a las buenas obras, dice, verso 25, y ahí viene, mira el contexto, ¿eh? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Muchas veces se ha usado este versículo 25 para de pronto chancar o enviar al hermano que no se está congregando, ¿no? Y así suelto le mandamos, ¿no? Ese hermano, como ya no está entrando al Zoom o no está viniendo a la iglesia, le voy a mandar Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen, ahí más lo espantas que otra cosa, ¿no? Pero cuando lo estamos leyendo en el contexto, usted da cuenta que todo el trasfondo es de que primero le está hablando del privilegio que tiene ahora el congregarte con el pueblo de Dios y juntos entrar al lugar santísimo por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, y eso es lo que tenemos en común, que tenemos un acceso a la presencia de Dios. Y lo que el autor está tratando de hacer ver es de que es un privilegio congregarse, es un privilegio reunirse, eh, orar juntos, adorar juntos, escuchar su palabra juntos, es un privilegio, ¿no? Entonces,
Eso es lo que está queriendo hacer ver el autor. Mientras el pueblo de Israel no tenía ese privilegio de estar en la presencia de Dios, tenía un límite ahí, nosotros tenemos ese privilegio por la sangre de Cristo. Y por lo tanto, a quien pues en su sano juicio espiritual se le puede ocurrir abandonar este privilegio, es decir, dejar de congregarse como una costumbre. No tendría sentido, ¿no? A alguien que está recordando constantemente que esto es un privilegio, el poder reunirse, el poder entrar al lugar santísimo, el poder orar a Dios, el poder escuchar su palabra, el poder adorarle juntos, es un privilegio. Por lo tanto, no se le va a ocurrir tomar por costumbre el dejar de congregarse. Entonces, si yo entiendo todo este trasfondo, va a ser un privilegio, va a ser un ánimo el poder congregarme, no va a ser algo pesado que de pronto, porque el pastor o el hermano me envió el versículo y como que me está diciendo, no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbres, como los pecadores, así es que a veces lo hemos usado así ese versículo, ¿no? Pero ahora entendemos. Y dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La venida del Señor está cerca. Cristo viene pronto. Cada vez hay más cumplimiento, los eventos que ocurren cada vez se asemejan más a las señales de los últimos tiempos y cuánto más hay necesidad de congregarnos. Alguien me dijo por ahí, dice, ustedes se congregan todos los días, ¿no? Me dice, qué bravo, me dice, ¿no? O sea, la verdad, yo no podría, dice, ¿no? O sea, pero sí debe ser un privilegio, ¿no? Si fuese una obligación, definitivamente no podríamos, ¿no? Pero cuando entendemos que es un privilegio, dale, ¿no? Cada vez que puedas, a no ser que sea trabajo, salud, emergencia, bueno, ¿no? O sea, pero cada vez que dispongas, pones en la balanza entre ver hoy día una película de YouTube, porque aquí en Pachacuti no hay Netflix, creo, siempre he escuchado a los pastores ponen como ejemplo Netflix, yo digo YouTube ya, entre ver una película en YouTube o entrar hoy día al Zoom a escucharle al pastor, al gordito, no me, o sea, entra, escucha la palabra de Dios, ¿no? Y después ves tu película en YouTube, ¿no? O sea, pero lógicamente, si es por tema de trabajo, salud, es de otra cosa, ¿no? Entonces, tú puedes decir, eh, este pueblo, de alguna manera, Dios le pidió que recuerden, que se preparen y que tengan cuidado. Y tú dices, pues, mientras el pastor ha enseñado esta serie de recuerda, prepárate, ten cuidado, yo he identificado con muchas partes de esto, ¿no? Creo que no he estado recordando lo que Cristo ha hecho en mi vida, creo que no he estado preparándome en santidad y creo que he estado confiando también, no he estado teniendo cuidado, como que decía, no, esa ya me la sé, ¿no? Entonces, ¿cuál será la solución? ¿Alejarme? ¿Dejar de congregarme? ¿O será acercarme? ¿Cuál es la solución? No tanto lo que estás viviendo, sino lo que Cristo ha hecho. ¿Qué dice que Cristo? Que Él es el que ha aperturado. El pueblo sí tenía que hacer todo esto, definitivamente. Pero ahora como Cristo ha aperturado todo esto, igual nosotros enmendemos el error, recordemos lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, preparémonos en santidad, mantengamos nuestra santidad en el Señor y acerquémonos así confiadamente, ¿no? Acércate. La solución no es aléjate más. Pastor, he estado pecando, ya no tengo ni siquiera ganas de ir a la iglesia porque no quiero ser hipócrita. He escuchado mucho esas palabras. Es que no quiero ser hipócrita. Sí, pero la iglesia está llena de hipócritas, ¿no? Pero hipócritas que tienen que reconocer que necesitan de Dios. Tu hipocresía no te puede llevar a decir, entonces no me congrego. No, o sea, si yo reconozco que estoy fallando en algo y no quiero ser hipócrita, por eso no voy a la iglesia, me estoy tirando al abandono. Si yo reconozco que estoy fallando en algo, justamente no quiero ser hipócrita, entonces enmendo el error, reconozco que Cristo es el que ha abierto esa entrada al lugar santísimo y que nadie me va a prohibir a poder congregarme siempre y cuando tenga esa actitud de ¿qué? De acercarme con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, y me tengo que acercar, esa es la solución, ¿no? Esa es la gran diferencia entre el pueblo de Israel y ahora la iglesia, ¿no? Que somos igual de pecadores, quizás un poquito más que ellos incluso, ¿no? O quizás un poco menos, ¿no? Pero la diferencia es que nosotros tenemos esa apertura por la obra de Cristo que Él ha hecho. Mira lo que dice Hebreos 12, verso 18 en adelante dice algo similar, dice, mira, porque no sabéis, no sé si ahí te hacen Hebreos 10, puedes dar la vuelta a la página de Hebreos 12, verso 18, mira lo que dice,
porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, ¿no? Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más. O sea, estaba refiriéndose a lo que está ocurriendo en Sinaí, ¿no? Lo que va a ocurrir. Dice que los que estaban ahí rogaban que no se le hable más, porque era una voz tronante, ¿no? Que les ponía, les erizaba la piel, por así decir. Verso 30. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada por dardo, dice, ¿no? Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Aquí el autor de Hebreos está haciendo una referencia a lo que acabamos de estudiar en Éxodo, ¿no? Dice, y Moisés dijo, estoy espantado y temblando, verso 22, sino que os habéis acercado al monte. Ya, el pueblo se acercó a qué monte? Sinaí, ¿correcto? Era el monte Sinaí. Y en monte Sinaí lo que está ocurriendo es esto, no podías pasar un límite, había una voz tronante, había truenos, fuego y todo lo demás, tanto así que mismo Moisés se espantó y tembló, ¿no? Pero el verso 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Y lo que está diciendo el autor de Hebreos es que el pueblo de Israel se acercó al monte Sinaí, pero nosotros nos acercamos ¿a dónde? Al monte de Sión. Y tú dices, ¿dónde está el monte? Sigue leyendo, dice, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Cuando tú te acercas al Señor, te estás acercando al mediador y a la consumación de todo lo que acabas de leer. El pueblo de Israel se acercó al monte Sinaí donde iba a recibir las tablas de la ley a través de Moisés. Cuando nosotros nos acercamos en Cristo, estamos justamente con esa esperanza de la Jerusalén celestial, a lo que desde niños les han dicho el cielo o la presencia de Dios mismo, a lo que Apocalipsis lo llama cielo nuevo, tierra nueva, morada celestial, a lo que Jesús dijo, voy, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si aún no lo hubiera yo les diría, pero voy a prepararles. Entonces, nosotros no nos vamos acercando a cualquier lugar, estamos cercanos a Jesús, el mismo mediador del nuevo pacto, ¿no? Dice, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel, hágase una comparación, la sangre de Abel clamaba por justicia, ¿no? Cuando fue asesinado por Caín, mientras que la sangre de Cristo clama por perdón y misericordia. Es una sangre mucho más preciosa y con esa sangre te ha cubierto, pero para salvación. Y eso ya ocurrió cuando tú has creído y has aceptado como tu Señor y tu Salvador. Entonces, mis hermanos, no perdamos ese privilegio de poder gozar de su presencia, de su Santo Espíritu. Por algo Él dijo, donde están dos o más reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos. Es decir, su presencia se está moviendo en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Y sabes qué? Eso lo puedes hacer de manera personal en tu tiempo devocional, pero también lo puedes hacer mientras nos congregamos, sea por Zoom, sea físicamente, porque nos estamos congregando en su nombre. Entonces debe ser un privilegio y tengo que acercarme con una actitud correcta. Y ahí escucharé la palabra de Dios. Así como el pueblo iba a escuchar los estatutos de Dios, nosotros escuchamos la palabra de Dios, sea compartida por el pastor, sea compartida por Juan Carlos, por David Troncoso, por Eloy, por Miguel, sea compartida por Julio César, por quien, pero es ese momento en el que nos congregamos a escuchar su palabra. Por algo el libro de Hebreos 4:16 dice que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, mis hermanos, cuando pase por tu mente, porque de pronto le fallaste en algo al Señor y pase por tu mente, no me siento digno, o no tengo ganas, o no sé, siempre es lo mismo, siento que Dios ya no me habla, parece que ve enfriado, no te enfríes más, pues no te alejes.
sino por lo contrario, acércate al trono de la gracia, confiadamente, dice, para alcanzar oportuno misericordia y gracia, ¿no? Para el oportuno socorro. Amén. ¿Qué tal si oramos? Padre mío, Señor, yo te doy gracias